Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por su compañía en este informe especial. Antes de entrar en el tema, me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Les cuento que Venezuela liberó a 6 ciudadanos estadounidenses tras la visita a Caracas de Richard Grenell, enviado del presidente Donald Trump, quien se reunió con Nicolás Maduro. Grenell confirmó la liberación y compartió una foto con los ex rehenes en un avión rumbo a Estados Unidos. La misión de Grenell tenía un doble propósito: lograr la liberación de los detenidos y persuadir a Venezuela para aceptar deportaciones de migrantes indocumentados, pese a que Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente. Tras la reunión, el régimen chavista informó que se discutieron temas como migración, sanciones económicas y la situación de los estadounidenses detenidos. Trump celebró el resultado en su red social Truth Social. Este gesto se da en un contexto de tensiones diplomáticas, ya que Trump, a diferencia del expresidente Joe Biden, mantiene una postura dura contra Venezuela y reiteró que no permitirá la compra de su petróleo. Con la visita de Richard Grenell a Caracas, además de conseguir la liberación de los detenidos, Trump buscaba exigir a Nicolás Maduro recibir a los deportados venezolanos. Sin embargo, esta reunión ha generado reacciones mixtas. Algunos lo ven como un avance diplomático, mientras que otros cuestionan el impacto de este tipo de negociaciones en la lucha por la democracia en Venezuela. Para analizar lo que significa esta liberación y las implicaciones políticas de este acercamiento entre la administración Trump y el régimen de Nicolás Maduro, contacté a Esteban Hernández, vicepresidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, VEPEX. Acá les dejo la entrevista con Esteban Hernández. Esteban, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Esteban, ¿cómo interpreta la comunidad venezolana en el exilio la llegada de un representante del presidente Trump a Caracas para negociar con Nicolás Maduro? Mira, esto tiene varias lecturas, pero yo creo que la principal es precisamente el preguntarse qué fue lo que se negoció. Ayer vimos, por ejemplo, bueno, cuando se llevó a cabo la reunión, vimos, por ejemplo, cómo Grenell salió, ¿no? de Venezuela con 6 presos norteamericanos. Entonces, eso fue algo que el régimen venezolano evidentemente le dio a Estados Unidos. Pero, ¿qué habrá pedido a cambio el régimen venezolano? Hay gente que asegura que absolutamente nada, lo cual yo consigo muy difícil de creer. Y dentro de la comunidad venezolana hay, bueno, surge esta pregunta, incluso entendiendo que fue una comunidad que votó mayoritariamente por el Partido Republicano, incluyéndome, ¿no? Y esto representa además una especie, nos guste o no, de reconocimiento tácito, porque cuando se dan estas conversaciones, de una u otra manera lo que se está diciendo es, bueno, el que tiene el poder en Venezuela es Nicolás Maduro y con ellos nos vamos a entender, sea para bien o sea para mal, con ellos es que se van a entender. ¿Cree que este encuentro legitima de alguna manera al gobierno de Maduro ante la comunidad internacional? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Acá el régimen salió fortalecido por lo menos en ese aspecto, por lo menos en el ámbito comunicacional. Nuevamente, yo no sé qué hay detrás, pero en el ámbito comunicacional vimos cómo todas las cuentas del chavismo comenzaron a compartir esas fotos, burlándose además, porque bueno, por ejemplo, no ha habido una foto de Mundo González con Donald Trump ni con ningún representante realmente de alto nivel, puros congresistas, senadores, pero alguien directamente del gabinete en sí, ni siquiera Marco Rubio, que en su debido momento fue tan aliado, ¿no? de ese sector político venezolano. Y en estos momentos estamos viendo que, bueno, la reunión fue directamente con ellos. Y por supuesto que lo legitima, porque si había algún país que quizás estaba en dudas, ¿no? de tener este tipo de relaciones con Maduro, puede ya fácilmente decir, mira, pero el gobierno de Donald Trump negoció con ellos, se encontró con ellos, conversó con ellos, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y acá se me ocurren, por ejemplo, 2 nombres, Lula da Silva y Gustavo Petro, que de manera tácita también han reconocido, ¿no? al régimen de Maduro. De hecho, llevaban representantes a su juramentación, pero ya no me extrañaría ver una conversación mucho más directa y más visual, ¿no? Porque ahora tienen el soporte de la reunión de Estados Unidos.
¿Y cómo ha reaccionado la oposición y la sociedad civil venezolana ante esta reunión? Mira, la sociedad civil, si revisas las redes sociales, te das cuenta que hay mucho descontento, ¿no? Los que apoyaron a Trump, algunos dicen, ay, nos traicionaron, o cosas por el estilo. Algunos dicen, bueno, pero es que se tienen que entender con alguien y el que contesta el teléfono en Miraflores es Maduro, nos guste o no. Y hay otros que están un poco más alineados con el Partido Demócrata, que bueno, están aprovechándose de esto para justamente generar las narrativas de que miren, a Donald Trump le encantan los dictadores, cosa que yo entiendo la crítica, yo como republicano lo estoy criticando, pero me llama la atención que quienes aplaudieron y justificaron los acercamientos de Joe Biden para cuestiones similares, liberación de presos políticos norteamericanos, pero se viene incluso mucho más, porque Joe Biden liberó a los narcosobrinos, Joe Biden liberó a Alex Saab, Joe Biden sacó de la lista de sancionados a Malpica Flores, Joe Biden levantó sanciones petroleras, tanto lo que era importación de Estados Unidos hacia Venezuela de los productos necesarios o de las herramientas necesarias para la extracción de petróleo, como precisamente la extracción de petróleo en territorio venezolano, como la exportación de petróleo venezolano hacia los Estados Unidos. Entonces, hay que ser consistentes, eso es lo que yo digo. El republicano que criticó a Biden por eso tiene que criticar a Trump por esto. Y el demócrata que cayó o justificó a Biden por eso mismo, tiene que callar o justificar a Donald Trump por esto, porque se trata de las acciones, no de quién las ejecuta, que a mi juicio las dos están mal, entendiendo además que si la agenda es América Primero, en la cual yo creo, yo no creo que América Primero sea darle estabilidad a los regímenes de la región que generan inestabilidad y que abiertamente han mandado, bueno, por ejemplo, a los miembros del Tren de Aragua. Eso ya se comprobó, por ejemplo, en Chile, que quienes asesinaron al teniente Ojeda fueron justamente miembros de el Tren de Aragua que el régimen venezolano mandó y que les dio esa orden. Entonces, bueno, eso es inestabilidad. Si es América Primero, yo creo que te conviene una región próspera y estable. O sea, ¿usted piensa que quizás el gobierno de Nicolás Maduro ha enviado criminales a los Estados Unidos? Mira, es que no lo pienso. El mismo Trump lo ha denunciado en sus alocuciones. Dice que ha vaciado las cárceles. Y no solo eso. Previa a la asunción de Donald Trump, cuando Biden todavía estaba en el poder, salió un reporte de la policía fronteriza del estado de Texas específicamente, en donde, bueno, que se filtró, no sé si lo filtraron ellos para que saliera la noticia, independientemente, el reporte existía y decía eso mismo, que ya tenían pruebas de que el régimen venezolano estaba cometiendo ese tipo de acciones. Entonces no es especulación. Y tengo entendido que el gobierno de Trump estaba negociando con Maduro sobre las deportaciones. ¿Qué impacto podría tener para los venezolanos en Estados Unidos si Maduro acepta recibir a los deportados? Mira, eso es otra manera también de legitimar. Cuando tú tienes tratos con alguien, si yo, por ejemplo, no te reconozco a ti, vamos a usar un ejemplo un poco malo, pero para que se entienda. Si yo no te reconozco a ti como comunicador, yo no te hubiese aceptado esta entrevista. Entonces, cuando uno tiene este tipo de conversaciones, incluso, ¿no? Si uno de una u otra manera puede sentir algo de rechazo hacia la otra persona, acá lo que hay es un reconocimiento. ¿Qué impacto puede tener? Bueno, hay mucha preocupación en la comunidad venezolana acá, te lo digo, yo he conversado con muchos, yo entiendo también la política migratoria de Donald Trump porque hay que reconocer que acá hubo un desastre, hay que reconocer que acá se abusa del sistema migratorio, hay que reconocer que hay un montón de irregularidades que evidentemente tienen que detenerse. La gran pregunta es, ¿están seguros esos venezolanos si los deportan a Venezuela? Yo eso no lo creo. ¿Considera usted que esta medida representa un riesgo para los derechos humanos de los deportados? Yo creo que sí, yo creo que sí. El régimen venezolano no se caracteriza precisamente por ser un respetuoso de los derechos humanos. Y cuando tú sales, sobre todo si es a los Estados Unidos, ¿no? Y estoy seguro que ellos van a revisar y les van a preguntar a las personas que sean deportadas, ¿usted pide asilo político? Entonces, si la respuesta es sí, o si ellos consiguen ese tipo de información, bueno, automáticamente eres traidor a la patria, porque en Venezuela no se persigue a nadie, eso es lo que dice la tiranía, ¿no? En Venezuela hay una democracia, entonces usted está impulsando una narrativa falsa en contra de Venezuela y por lo tanto usted es un traidor a la patria. Yo eso lo estoy avisorando. De hecho, me recuerdo que, no sé si fue hace 2 años quizás, Islandia deportó a unos venezolanos hacia Venezuela porque se tragaron esa narrativa de que Venezuela estaba mejor. Fueron como 200 nada más, no las cantidades astronómicas que evidentemente hay acá en los Estados Unidos y en otros países. Pero bueno, cuando fueron deportados, fueron recibidos por los cuerpos de seguridad de la tiranía y los detuvieron
como por 1 o 2 días secuestrados porque no les decían absolutamente nada. Claro, después grabaron un video como que sí nos trataron bien porque evidentemente tienen que alimentar esa propaganda, pero yo estoy seguro que no a todos, pero a un grupo importante les van a violar sus derechos humanos. ¿Y cree usted que el gobierno de Maduro tiene la capacidad o la intención de garantizar la seguridad de los venezolanos que regresen bajo este acuerdo? La capacidad la tienen, la intención no. La capacidad la tienen porque ellos son los que controlan absolutamente no, absolutamente todo. Pero la intención no la tienen porque ellos viven del caos. Esto es una receta del Foro de Sao Paulo, no es exclusivo de Venezuela. No sé si viste esa pelea que tuvo Gustavo Petro con Donald Trump. Eso a él le sirvió muchísimo. Con todo y que saliera perdiendo, la atención se desvió de dos cosas que a mi juicio son claves que están sucediendo en Colombia. Uno, la crisis en el Catatumbo, ¿no? Y dos, el tema de que no se aprobaron recursos, fíjate esto, qué peligroso, no se aprobaron recursos para el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral dijo que no pueden realizar las elecciones o no pueden garantizar elecciones libres, justas y transparentes, ni en el 2025 ni en el 2026, que son las presidenciales. Entonces, no se habló de eso en ninguna parte porque todo el mundo andaba pendiente era de qué, de la pelea de Petro y Donald Trump. Esta gente vive del caos. Entonces, la capacidad, claro que la tienen, la intención no la tienen. Usted me mencionó brevemente la liberación de algunos presos estadounidenses, pero ¿cuál es su opinión sobre la posibilidad de que Nicolás Maduro libere a más estadounidenses detenidos como parte de este acuerdo? Mira, hay un individuo que es sobrino de Diosdado Cabello, es uno de los periodistas, de los propagandistas que ellos tienen, ¿no? Que puso recientemente en redes sociales. Todavía tenemos ciudadanos americanos presos, algo así dijo, estoy parafraseando porque no me acuerdo exactamente cómo fue que lo dijo, pero después agregó, Estados Unidos va a cumplir la parte de su trato. O sea, ahí te demuestra que ellos siempre a los presos políticos los han utilizado como fichas de canje. Y si son extranjeros, mejor, porque los presos políticos internos los utilizan como fichas de canje en estos diálogos que hacen para supuestamente buscar la paz y la democracia a nivel interno. Pero los extranjeros les sirven para presionar a los gobiernos que son, digamos, hostiles hacia ellos. Tienen, por ejemplo, presos argentinos. Tienes a Javier Milei en Argentina. Tienen todavía presos estadounidenses, que le quedan 5, creo que eran 11, ¿no? Entonces, quedan 5 o 4, no recuerdo la cifra exacta. Esos forman parte también de futuras negociaciones. Es decir, acá el régimen está haciendo lo que siempre ha hecho, usarlos como fichas de canje y ganar tiempo, que esto es muy importante para ellos, porque en momentos de crisis, en ciertos momentos en donde quizás no tienen el control del 100% de las cosas, lo único que necesitan es tiempo para poder establecerse y para poder, bueno, equilibrar todo en su favor. Pero ¿podría esto interpretarse como una negociación con rehenes? Bueno, Donald Trump el término que utilizó en sus redes sociales fue rehenes. Han sido liberados rehenes norteamericanos, ciudadanos norteamericanos, rehenes en Venezuela y Richard Grenell los está trayendo. Evidentemente son rehenes, porque no es que han cometido ningún crimen. A ellos los están metiendo presos como si fuesen una guerra, pero sin armas. Es sencillamente eso, es una ficha de negociación. Y por supuesto que son rehenes. Pero es una negociación política, ¿no? Es una negociación política, es una negociación geopolítica, es una negociación económica. Yo, sin saber absolutamente nada, ¿no? Porque nadie sabe lo que pasó en esas reuniones, lo que me he dado cuenta es que el régimen de Nicolás Maduro, cada vez que va a cualquier plataforma internacional o que tiene un diálogo con cualquier otro gobierno, antes pedía dos cosas, la liberación del ESAP y el levantamiento de sanciones. Ya el ESAP está liberado, ¿qué es lo que le queda? Y ellos emitieron un comunicado respecto a esta reunión con Grenell y básicamente dicen, entendemos que la migración es un gran problema para los Estados Unidos y ellos entendieron, o también tienen que entender, no recuerdo qué palabras utilizaron exactamente, que las sanciones son un efecto o son algo negativo para Venezuela. Entonces, allí ya yo creo que se está apuntando hacia qué objetivo, ¿no? Tiene la tiranía respecto a este tipo de negociaciones. ¿Y qué mensaje envía este tipo de negociaciones sobre la relación entre Estados Unidos y Venezuela? Hay varios mensajes. Hay uno que para mi juicio es muy interesante porque durante todos estos años que el régimen ha estado en el poder, 26 años ya, siempre se habló de la narrativa antiimperialista, no nos arrodillamos ante absolutamente nadie, ¿no? Y bueno, ve como decimos nosotros, están pidiendo cacao con el tema de las sanciones. Es algo que mucha gente dice, no, eso no les afecta. Claro que les afecta porque es el punto que ellos siempre llevan a cualquier negociación. Entonces, tan antiimperialistas se la tiran, tan independientes del imperio como ellos dicen, pero fíjate cómo siempre ellos buscan este tipo de acercamientos. Entonces, una lectura es esa, que yo creo que es importante, ¿no? Y es
la hipocresía o la falsedad en ese tipo de narrativas. Ellos usan eso del antiimperialismo solo para tener un enemigo. Eso le sirve mucho a este tipo de populistas, ¿no? Tienen un enemigo, lo culpan de todo y listo. Pero que otra lectura puede haber, bueno, que la agenda América Primero de Estados Unidos es América Primero, puede implicar incluso cuestiones sobrepasando derechos humanos, sobrepasando democracia. Acá, por ejemplo, ¿qué es América Primero? Estamos liberando a nuestros ciudadanos presos en otros países. No necesariamente creo yo que esa sea la verdadera o la interpretación correcta, porque para mí el mensaje que se está mandando fue uno que yo le critiqué mucho a Biden. El mensaje es, si usted secuestra ciudadanos americanos, usted puede negociar con nosotros. Y eso es un mensaje muy, pero muy peligroso. ¿Y cuál sería el impacto de esta reunión en las relaciones entre ambos países en este segundo mandato de Trump? Mira, es complicado porque acá hay también impactos desde varios ámbitos. A nivel comunicacional, yo creo que la jugada no salió tan bien como hubiesen deseado. Los venezolanos, por el motivo que sea, somos muy ruidosos en este patio, ¿no? Eh, y vemos que, por ejemplo, los políticos de la Florida se ven obligados, incluso los demócratas. Yo recuerdo que la última semana de Biden justamente volvió a acercarse con Nicolás Maduro y los demócratas de Florida fueron los únicos de todo el país que tuvieron que salir a rechazar eso que hizo Biden. Eso no se había visto antes, o sea, que le llevaran la contraria. Y en esta oportunidad está pasando lo mismo. Vimos a María Elvira, a Rick Scott, a María Díaz Balar, a Carlos Jiménez diciendo no estamos de acuerdo o diciendo, bueno, si van a negociar estas deberían ser las condiciones. Pero te están demostrando que no tienen una influencia real o directa en lo que allí se está hablando. Entonces, bueno, el impacto comunicacional me parece que es negativo, pero para Florida. Para las personas que no saben ni siquiera dónde está Venezuela en el mapa, lo que vieron fue Donald Trump liberó unos rehenes americanos de un país como lo es Venezuela, ¿ves? Que es enemigo, que es hostil hacia los Estados Unidos. Entonces, hay varias lecturas. En el ámbito comunicacional perdió en algo, pero también ganó en otro tipo de situaciones. Y en el ámbito político me preocupa porque, bueno, para mí es la legitimación y la normalización de este tipo de comportamientos, ¿no? De una u otra manera se está diciendo, usted puede ser tirano siempre que no sea hostil hacia nosotros. Y podemos negociar y podemos sentarnos a dialogar. ¿Y qué efecto podría tener en las elecciones venezolanas y en la lucha de la oposición contra Nicolás Maduro? ¿En las elecciones venezolanas te refieres a acá en los Estados Unidos o en la propia Venezuela? ¿En la propia Venezuela? Bueno, en Venezuela no hay elecciones. En Venezuela no hay elecciones. O sea, eso hay que dejarlo claro. Y cualquier persona que hable de una salida electoral está mintiendo. Yo todo este rato he venido denunciando lo que es la venta de humo, ¿no? Y yo creo que el 28 de julio se demostró. ¿De qué sirvió mostrar las actas? O sea, ellos pensaban que mostrándole unas actas, el régimen iba a decir, sí, abandonamos el poder. Y esto es algo básico que la gente tiene que entender. Unos individuos que han cometido crímenes que no prescriben. Lo único que les garantiza a ellos, escúchese bien, lo único que les garantiza a ellos la impunidad es permanecer en el poder. Porque ellos hoy pueden llegar a un acuerdo con Donald Trump, pueden llegar a un acuerdo con Petro, con incluso Edmundo González, asumiendo que llegase a la presidencia del Palacio de Miraflores. Pero el día de mañana llega otra persona que dice, epa, yo no reconozco ninguno de esos acuerdos. Y los investiga y los lleva ante la justicia. Y eso va a funcionar porque son crímenes que no prescriben. Eso el régimen lo sabe. Entonces muestran actas. Mira, en Venezuela se han demostrado los fraudes desde un punto de vista técnico, desde por lo menos el 2004. Y María Corina Machado participó en la redacción de esos reportes técnicos que se mandaron a la comunidad internacional. Ella sabe que los fraudes están demostrados. Las actas son un elemento más de los tantos que existen. Te puedo, por ejemplo, poner otro que a mi juicio es incluso tan más importante que las actas. El que la empresa Smartmatic en el año 2018 te haya dicho, ellos los que pusieron el software de las maquinitas de votación, te haya dicho que el régimen se inventó por lo menos, porque ellos son conservadores respecto a las cifras que dan, por lo menos 1,5 millones de votos falsos. Ya te demuestra que en Venezuela no hay elecciones. Entonces, ¿qué impacto puede tener para las elecciones? Ninguno. En Venezuela van a seguir haciendo elecciones, ninguna elección es libre, ninguna elección es justa. El régimen pone como ganador a los que ellos quieren que ganen, le dará sus cuotas a ciertas partes de la supuesta oposición, porque bueno, de esa manera dicen, epa, pero si nosotros somos tan tiranos, ¿por qué Manuel Rosales es gobernador del Zulia, por ejemplo, ¿no? Y entonces usan eso para su narrativa. Y respecto al liderazgo opositor, es un liderazgo que, al igual que los otros, tuvo su pico y ya viene en decadencia. Y esa foto fue un golpe muy duro para ellos. Van a tratar de conseguir ellos también su propia foto, quizás con Marco Rubio, si pueden con Donald Trump incluso mejor, se les ha hecho muy complicado esto último, ¿no? Porque Donald Trump, y esto también hay varios reportes, se sintió traicionado por lo que pasó bajo Juan Guaidó, pero de una u otra manera, mira, yo no veo un impacto real en elecciones
que no existen al final, ¿no? Y en un liderazgo que a mi juicio tampoco existe. ¿Y qué tal en la lucha de la oposición contra Maduro? Sí, nuevamente, yo no creo que ellos estén conscientes, bien sea por ingenuidad o por complicidad, de cómo es la lucha que se tiene que llevar a cabo en contra de estos individuos. Luchar no es ir a elecciones. Luchar no es promover falsas narrativas o falsas promesas de que el 10 de enero va a suceder algo. Contra estos individuos, la única lucha que realmente existe y la única lucha que les tambalea del poder es la fuerza, una fuerza superior a la que los mantiene en el poder. Entonces, hasta que eso no ocurra, realmente no hay ninguna lucha verdadera. Verdadera. Lo que hay son shows comunicacionales. Hasta allí. ¿Y qué le diría a los venezolanos, tanto en Estados Unidos como en Venezuela, sobre este tema? Mira, que hay que abrir los ojos, que hay que abrir los ojos, que hay que ver realmente quién dice la verdad y quién está mintiendo sencillamente por unos likes, por unos clics, por generar falsas esperanzas, ¿no? Y yo creo que de esta manera, cuando asumamos lo que es la realidad, incluso si es una realidad fuerte, una verdad fuerte, creo que vamos a estar más cerca de una salida real en Venezuela. Mientras sigamos creyendo en mentiras, allí no hay absolutamente nada que hacer y por eso, bueno, yo insisto en que hay que trabajar. Yo pensaba que esto era un episodio ya superado desde el 2019. Parece que no. La ruta electoral se revivió y las falsas esperanzas alrededor de una ruta falsa se revivieron. Y bueno, de ahora en adelante trabajar en función de quienes y ayudando, ¿no? A quienes te digan, mira, esta es la vía y estamos trabajando para esta vía. Lo demás es puro, como te dije, puro show mediático. Perfecto. Esteban Hernández, vicepresidente de la Organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, VEPEX. Agradezco mucho su tiempo y su colaboración. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Y bueno, pues la liberación de estos 6 ciudadanos estadounidenses marca un nuevo episodio en la compleja relación entre Washington y Caracas, mientras algunos ven este acercamiento como un paso necesario para resolver temas humanitarios y migratorios. Otros advierten que podría fortalecer la posición de Nicolás Maduro en el poder. Y antes de terminar, déjeme saber su opinión. ¿Cree usted que este tipo de negociaciones benefician al pueblo venezolano o solo legitiman al régimen? Déjeme su respuesta en la parte de los comentarios. Nosotros estaremos pendientes para mantener la conversación. Y recuerde compartir este video para que otros se unan a este debate. Eso es todo por hoy. Agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que me siga en todas las redes sociales, también a que haga clic en el icono de me gusta y a que se suscriba a este canal en YouTube. Y una vez que lo haga, recuerde compartir el icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis videos. Nos vemos en una nueva edición de ENI con más, un breve informativo, siempre con la verdad.